Muchísimas gracias, señor Garaulet. A continuación intervendría el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, y para ello tiene la palabra la señora Alexandra Fernández. Adelante. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Jiménez, por comparecer hoy aquí. Usted relataba ahora el protocolo que se puso en marcha y probablemente si esto hubiera sido un accidente inevitable, el protocolo probablemente diera respuesta, solución a muchas de las necesidades. Pero siendo, como parece, que este accidente era evitable y, por lo tanto, las víctimas estaban siendo conscientes de que faltaba una parte que no está en el protocolo, que son las explicaciones y que no se estaban dando, ¿ustedes dieron algún tipo de explicación desde la oficina? Yo creo, desde la oficina no creo que, se dieron explicaciones, se fue localizando a la gente y se fueron dando explicaciones, como les he dicho, conforme teníamos la información, pero desde la empresa, desde la dirección de empresa y la comunicación sí que estuvo patente ahí. ¿Ustedes daban explicaciones sobre las causas del accidente? Las causas del accidente eso no nos compete a la oficina. Nosotros, nuestra función solo es apoyar a las víctimas y ayudarle en todo menester por esos días. ¿No? ¿Y a quién correspondería entonces dentro de Renfe dar explicaciones a las víctimas al margen de las cuestiones logísticas, digamos, que están en el protocolo? Porque yo supongo que si alguien se compra un billete de tren en Renfe, tiene un accidente que por lo que parece era evitable, desde Renfe alguien tendría que dar explicaciones. ¿Nunca le han preguntado a usted, las víctimas, nunca le han pedido explicaciones? A mí no me han pedido explicaciones. ¿Y usted alguna vez se ha preguntado a sí misma cuáles han podido ser las causas? No. Yo desconozco las causas, yo creo que es un accidente y la justicia tendrá que decir en su momento qué es lo que ha pasado para que se produzca ese accidente. Y cuando usted veía que había cargos que se negaban a declarar, ¿usted no tenía contradicciones? Yo es que no me puedo meter en las otras personas. Eso depende de cada uno y yo no entro a valorar eso. ¿Y usted ha apreciado que hubo algún tipo de afectación psicológica en las víctimas por el trato que le brindaron las administraciones públicas, el maltrato que le brindaron? Bueno, pues por ejemplo se habló mucho aquí de esas medallas en que Feijóo recibió a las víctimas con antidisturbios. ¿Usted apreció que tuviese algún tipo de incidencia esto en la situación psicológica de las víctimas? No, yo cuando, además, nosotros hemos proporcionado psicólogos y, como usted podrá comprender, nosotros solo hacemos un seguimiento y a mí nadie me ha manifestado nada. Claro, pero usted se ha reunido personalmente con las víctimas, nadie le ha hablado de que se han sentido... No. Bien, también había víctimas que es cierto lo que se comentó aquí, víctimas que estaban muy contentos con su servicio, víctimas que no. Bueno, creo que puede entrar dentro de lo normal, pero sí que han dejado caer que había un cambio de actitud según si se pedían explicaciones, más o menos explicaciones, más o menos responsabilidades, había un trato o no. ¿Usted recibió algún tipo de presión por parte de Renfe? Ninguna. Nosotros hemos actuado con todos y para cada uno de ellos igual. Otra de las cuestiones es que usted hablaba de que no consiguió contactar con 8 personas. ¿Se hizo un listado de todas las personas afectadas y se les llamó sistemáticamente? Elaboramos desde Renfe un listado y yo llamé personalmente. Sí, ¿A todas? A todas, salvo a 8 personas. Porque sí que nos ha llegado de que hubo gente que no recibió ningún tipo de llamada y que en la situación en la que estaban... tenían que ellos dirigirse a la oficina y no ser la oficina quien se dirigía a ellos, lo que suponía que en un momento tan traumático como el que estaba viviendo, pues mucha gente se sintiese desamparada y que creen que lo lógico hubiese sido que fuese la oficina quien se dirigiese en primera instancia, quien hubiese hecho un listado completo de todas las víctimas y no al revés. Por eso le pregunto si hubo ese listado. Sí, el listado dispongo y me sorprende, ya le digo, ha sido 8 personas, que 4 de ellas residen en el extranjero, ¿no? Y las otras 4 ha sido imposible localizarlas. He intentado a través incluso del procedimiento judicial, pero ha sido imposible localizarlas. Por lo tanto, salvo esas 8 personas, el resto me sorprende porque he hablado yo personalmente. Si hubiera delegado, ya le he dicho, la oficina ha hecho unas llamadas y han gestionado tal, pero después yo he sido personalmente, es que no hay nadie, es que soy yo. Entonces, me sorprende pues que alguien con la que he hablado pues
igual no se acuerda, yo no voy a entrar ya ahí. Bueno, Yo igual creo que debí no. hablar con una de esas 8 personas. Igual me llevo eso. Los de ayer no eran. Bien. Hay víctimas también que han hablado de un trato frío, distante, como poco inhumano. ¿Creen que ustedes deberían mejorar la respuesta para casos como este? Pues la verdad que lo siento mucho que hayan recibido ese trato. Me parece ayer que fue un tema psicológico y tal al principio. Yo lo siento mucho si no ha habido empatía. De hecho, nosotros hemos prestado ayuda psicológica y hay personas que han decidido pues que querían mantener pues con otras personas porque cada uno se siente bien en estos temas y nosotros lo único que hemos hecho es decir, bueno, pues vaya usted donde quiera, que nosotros nos haremos cargo, como no podía ser de otra manera, de su asistencia psicológica. ¿Van a tomar en cuenta estas apreciaciones de las víctimas para futuras...? Sí, efectivamente. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Fernández. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado O'Donnell Orza.